marca la diferencia entre prohibir moralmente y evitar el sufrimiento y las consecuencias de nuestros actos en cuanto seres libres que somos. Nosotros somos responsables de nuestros actos y de las consecuencias de los mismos. Por eso debemos meditar acerca de nuestras intenciones antes que ceder a nuestros impulsos o deseos. No porque un Dios pueda castigarnos, sino porque lo que yo hago no está libre de interacciones con el resto de los seres y con la misma historia que me voy forjando. Somos responsables de nuestros actos y, sobre todo, vamos a meditar en ello. Aquí, pues, corresponde a uno de los grandes temas, que es el karma. Nosotros obviamente tenemos esa relación con el karma. Todo nuestro acto tiene una consecuencia. La misericordia del cosmos o la misericordia divina es infinita. Las oportunidades de reparación cuando creímos que no podría hacerse otra cosa porque nuestro nivel de evolución no nos lo permitía, siempre están presentes en la multidimensionalidad. Todo es ilusión y aún lo peor tiene razón hacer cuando se le quita el velo, pero no sería posible emitir una generalización en cada caso individual. Por ejemplo, una persona que ha sufrido una violación, ¿cuál es el karma o cuál es la enseñanza que le está dando la vida para llegar a tener esa enseñanza más bien? Sin embargo, hay algo que deben saber. Si una mujer tiene el suficiente nivel de evolución y cree que no es un momento para tener un hijo, o bien ese hijo por determinados movimientos de la energía de la cuarta dimensión activa fracciones de karma que ella está trabajando sobre sí misma para liberar, puede pedir al Padre no tenerlo. Y pues obviamente el hecho de que nosotros tengamos esta conciencia y lo entreguemos energéticamente hablando a que se haga la voluntad divina en ella, se acepta si el velo de la ilusión no le permite ver más allá, si eso es lo que se debe o no hacer, pero ella va a renunciar al deseo de ser inferior, de matar, de agredir o de agredirse. Es muy probable que en este punto tenga un aborto espontáneo. Es muy factible. No he visto aún oportunidades de que esto no ocurra. El objetivo de los aprendizajes es que despertemos. Y si despertamos a no matar para vivir es un gran aprendizaje. Nunca se nos va a pedir que resolvamos un aprendizaje kármicamente cuando lo podemos resolver dentro de esta parte de la luz. Pero mucha atención, para que esto funcione debemos transitar el camino del medio, abrazándonos al miedo, no abrazándonos al miedo y a todo lo que lo involucra, sino lo que hago. Y creo que lo hice. Construiré mi abismo creyendo que Dios me escuchó. Pero sabemos que este tema va mucho más va mucho más allá del respeto a la vida y a del propio cuerpo, y tiene que ver sobre cómo llega a la relación física, que es otra forma de respetarse. Entonces, si una persona tiene que llegar a este punto, probablemente tenga que hacer un trabajo energético de concientización para que pueda, pues obviamente, desarrollar un nivel de evolución, en primera de conciencia, y el que se pueda desprender de esa energía que va a estar aunada al miedo, aunada a la parte de la culpa, y eso obviamente va a tener repercusiones en su salud. En el proceso del reencarnatorio no se produce al azar, sino que hubo una planificación, como yo les comentaba. Esta parte del bardo, nosotros tenemos como la parte de elegimos el punto donde vamos a llegar, y buscando siempre el mejoramiento espiritual del alma. Entonces, nosotros acercándonos a la época de la concepción, ya empieza el espíritu reencarnante a relacionarse con la futura madre. Obviamente va a estar acompañado y orientado por un equipo espiritual superior, el cual ayuda en la progresiva ligación fluídica del espíritu con los fluidos espirituales de la madre,
En muchas ocasiones, según el psiquismo de la mujer, empieza a tener el deseo de quedarse embarazada. Esta unión fluídica magnetiza el óvulo aún no fecundado. Según el adelantamiento moral e intelectual del espíritu que va a reencarnar, irradiará con una determinada frecuencia, atrayendo como un imán en el momento de la concepción de entre 200 a 300 millones de espermatozoides, cada uno con un abanico genético diferente. Al que más se acople a las necesidades evolutivas y características del espíritu en vías de encarnación, obviamente va a estar respaldado siempre por la espiritualidad superior. Como yo les acabo de narrar, el espíritu, a través de sus padres biológicos, acaban de imprimir su ser espiritual actual al plano físico. Así, cuando ante un problema determinado alguien se cuestiona si es de origen genético o kármico, la respuesta será ambas, pues están interrelacionados. Hay una conexión entre herencia biológica o genética y la espiritual. Llegados a este punto, hacemos referencia al análisis de Allan Kardec, que hace al libro de los espíritus, ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Y la respuesta es: la unión empieza en la concepción, pero no se completa hasta el momento del nacimiento. Al decirnos empieza, nos quiere decir que ya tiene vida material, que es partícipe del plano físico, registrando emociones y sentimientos de sus padres. Por eso siempre hay situaciones que a las personas, ahora sí que neonatalmente hablando, pues puedan inducirle con música, con pensamientos, con abrazos, y el ser que está dentro empiece a, pues obviamente, a tener ese estímulo y tenga alguna respuesta, ¿no? En ese transcurso de la gestación, el espíritu del niño tiene una reducción de su periespíritu, con el consiguiente olvido de sus vidas pasadas. Es necesario esto para proseguir su camino terrestre, obviamente acompañado de una pérdida de conciencia, entrando una especie de turbación parecida a la de la muerte, y esto puede variar según el nivel evolutivo de cada espíritu. Cuanto más evolucionado, más consciente y partícipe esté de este proceso, según se va desarrollando la gestación, el intercambio fluídico entre la madre y el espíritu reencarnante se hace más intenso. En ocasiones puede producir molestias por la diferencia del nivel evolutivo que haya entre ambos. Y si analizamos este intercambio psíquico, ya que el cerebro del bebé no está formado todavía para poder registrar pensamientos y emociones, sí lo está la memoria profunda, la extracerebral, que almacena las emisiones de amor o rechazo de sus padres, que sus padres producen. Y aquí viene el registro de algunas situaciones de nuestra memoria káshica, que es nuestra memoria ancestral, de nuestra memoria de nuestras vidas pasadas. E inclusive hay terapias psicológicas, más bien psiquiátricas, que hacen la regresión a este punto, inclusive del nacimiento hasta antes, hasta el punto de la concepción, para saber cuáles son los puntos que se tienen que empezar a transformar. Aquí hay patrones que pueden ser patrones de conducta asociados ya sea al miedo de nuestra madre, al miedo de muchas situaciones que se está viviendo alrededor la madre, y se ven repercutidas en nuestra memoria káshica. En ocasiones puede producir molestias por la diferencia del nivel evolutivo que haya entre ambos. Aquí cabe señalar o cabe analizar este intercambio psíquico, ya que el cerebro del bebé obviamente no está formado, como les comentaba, y es importante que la madre sepa que ya está empezando a educar a su hijo, pues su pensamiento y sentimiento de nivel elevado y moral constituyen vibraciones altamente positivas para el bebé. Y ante esta realidad hay una cosa muy buena. Al tomar la opción de abortar desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, lo que estamos haciendo es terminar con la vida física,
para el espíritu en vías de reencarnación con su consecuente sufrimiento moral y físico que trataremos más adelante en este sentido. La pregunta que lanzo a ustedes es la siguiente, ya que la gran mayoría de la población ve el momento de la muerte como la etapa más crítica de la vida, experimentando muchos miedos, dolor, angustia cuando se aproxima. ¿Por qué la fase del nacimiento no tendría que considerarse tanto o más que la muerte? ¿Por qué nos atrevemos siquiera a cuestionar el aborto? ¿Por qué no vemos que estamos cometiendo un crimen? Y pues obviamente antes de analizar este punto, pues aclaremos que el aborto espontáneo es una consecuencia de nuestro pasado y que hay que aceptar y enfrentar este tipo de prueba para nuestro crecimiento interior. Obviamente vamos a tener que aprender a valorar la vida, a la oportunidad que se supone la reencarnación. En muchos de los casos hará despertar a la conciencia. El aborto provocado es un crimen ante los ojos de la divinidad o cualquiera de las divinidades. Esto quiere decir que estamos quebrantando sus leyes. Tan solo estaría permitido si corriera verdaderamente el peligro de vida de la madre en el resto de las situaciones, incluso si fuera materialmente imposible criarlo. Siempre tenemos la opción de darlo en adopción. Aquí podemos analizar ciertas situaciones que realmente son controvertidas, tales como cuando descubrimos que el bebé viene con alguna enfermedad, como por ejemplo el síndrome de Down, o alguna malformación genética, y realmente estas son las consecuencias de sus vidas pasadas en las que ese ser violó gravemente las leyes divinas, como por ejemplo el suicidio o cualquier otra acción en la que ocasionó daños terribles que repercutieron en su cuerpo espiritual. Aquí ya estamos hablando de la parte del karma. André Luis nos esclarece diciendo que hay encarnaciones que actúan como un filtro o una esponja en las cuales las enfermedades absorben imperfecciones de nuestro espíritu que no pudieron ser solucionadas al mundo espiritual y necesitan del plano físico para restablecer la salud del espíritu. En estas situaciones, el feto tiene más necesidad de nacer que en un espíritu sano. Cuando nos enfrentamos a un caso de violación, nos podemos preguntar ¿por qué ocurrió esta desgracia? Espiritualmente hablando, cuando cometemos cualquier tipo de acto delictivo, sintonizamos con esta energía registrándose en la memoria profunda y esto crea una predisposición a que se repita en la persona que lo ocasionó en otra vida siguiendo la ley de causa y efecto. El bebé estará relacionado en esta trama, en esta oportunidad para restablecer el equilibrio y saldar antiguas deudas. Aquí yo les vuelvo a recordar que sea la situación que sea, antes de abortar e hipotecar su felicidad, siempre tendrá la opción de darse en adopción a este ser. El aborto acarrea consecuencias espirituales y físicas muy graves, obviamente para la madre, para el padre y obviamente para el espíritu que está reencarnando, médicos y todo el que interviene en dicho proceso. Aquí cabe la frase de que tanto peca como el que mata la vaca como el que la agarra la pata. Dentro de las consecuencias que produce el aborto provocado para el espíritu en vías de reencarnación, al margen de que cada caso tiene situaciones especiales, al tener en cuenta, todos van a tener un sufrimiento físico, moral o psíquico. Este sentimiento de pérdida de tiempo, graves lesiones periespirituales, un trauma mental, y podemos hacer una distinción por un lado de los espíritus más evolucionados que sabrán reponerse del duro golpe y serán más tolerantes. Suele ser alguien que iba a ayudar al matrimonio y lamentará profundamente el no poder realizarlo. En este caso no ocurre lo mismo con los espíritus menos evolucionados. Por un lado, necesitarán más ayuda espiritual para reponerse y volver a adquirir su forma periespiritual. Obviamente, esto llegando a un punto de normatividad. El vínculo a los padres por lazos desarmónicos se dejarán llevar por el odio y resentimiento.
tratando de vengarse desde el plano espiritual de los cónyuges, convirtiéndose en obsesores de estos y empeorando así la situación anterior. Aunque todos nosotros